Me llamo Armen Siruyan. Vamos a presentar el libro de Frances Hidalgo, Hija de la Diáspora, que está basada en, es una novela basada en una realidad histórica, que es el genocidio del pueblo armenio a manos de los turcos, que sucedió entre 1915 y 1923. La protagonista es Maritza Navaldian y Francisco describe perfectamente las peripecias y las vicisitudes que sufrieron los armenios durante este periodo trágico. Frances Hidalgo ha escrito también La escritura del maestro y El perdón de los demás, de próxima publicación, también Ekun, y quiero agradecer al Hospital de Barcelona la concesión del Salón de Actos. Quiero decir que este libro está editado por Mundi Books Ediciones y, como dije, el tema central es el genocidio armenio. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar hoy aquí y agradezco, por supuesto, a la edición del Hospital de Barcelona pues su colaboración, su compromiso y las facilidades dadas para cedernos la sala y poder llevar a cabo este evento, para mí muy importante. También quiero hacer una mención especial, por supuesto, a mi editora Lidia Fernández y a Ediciones Mundibook por confiar en mí hasta el final. Sin más preámbulos, quiero leeros una cita de Martin Niemöller, un pastor luterano, que dice así: primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, no dije nada. Luego se llevaron a los socialdemócratas, pero como yo no era socialdemócrata, no hice nada. Luego se llevaron a los sindicalistas, pero claro, yo no era sindicalista. Luego se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, poco hice. Entonces, cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie para defenderme. La historia de Maritza se basa en el genocidio que sucedió entre 1915 y 1923, que se trató de un plan premeditado oficialmente por el gobierno del Imperio Otomano, y estaba destinado, el objetivo era terminar con la cuestión armenia. La cuestión armenia, Armenia está ubicado en un centro neurálgico entre los ríos Tigris y Éufrates. La Armenia histórica limitaba con el mar Caspio, el mar Negro y el mar Mediterráneo, y era una zona conflictiva a partir de su foco geoestratégico. El gobierno del Imperio Otomano procuró por todos los medios exterminar a la población que marcaba una diferencia. O sea, los armenios tenían cierta preeminencia en algunos campos, como el económico, el comercial y el cultural, y profesaban la religión cristiana. Fue el primer país que adoptó oficialmente el cristianismo en el año 301, tiene alfabeto propio creado por Mesrop Mashtots en el 406, y toda una serie de cuestiones que marcaban una diferencia muy preponderante respecto a lo que imperaba en la región. Ya hubo procesos de aniquilación, de exterminio, de masacres entre 1894 y 1896, con el exterminio de 300.000 armenios, luego otro ensayo, digamos, criminal en 1909 con 30.000 víctimas, y luego el genocidio que fue organizado por los que se llamaban jóvenes turcos, que habían sucedido y derrocado al sultán Abdülhamid, y a través de la creación de su partido político, que era Unión y Progreso, gobernaron el Imperio Otomano hasta 1923, cuando se formó la República de Turquía con Kemal Atatürk. Las masacres se originaron el 24 de abril de 1915, y es por eso que en todo el mundo se conmemora este año el centenario de este genocidio.
Francesc describe perfectamente y me sorprende y me halaga de alguna manera, porque soy tercera generación, mis abuelos sufrieron directamente el genocidio. Bueno, yo nací en Argentina, mis abuelos se criaron o sobrevivieron en orfanatos de Siria y Líbano, y por eso me siento plenamente identificado con la historia que cuenta Francesc en su novela y que está personalizada por la señora Maritza Navaldian, que quiere recuperar su historia. O sea, viaja desde Estambul a New York y cuenta Francesc con lujo de detalles y con un rigor histórico sorprendente para mí, por lo cual me siento halagado. Y creo que honra la memoria del 1,5 millones de víctimas y los pocos que sobrevivieron a este terrible genocidio. Turquía a día de hoy no ha reconocido el genocidio porque, bueno, después de 100 años esto traería otro tipo de consecuencias graves para Turquía, como indemnizaciones, digamos, una especie de vergüenza nacional y el resarcimiento moral y también material. Pero los armenios también reclamamos la restitución de los territorios usurpados, porque el genocidio no se trató solamente de una masacre, sino que hubo un genocidio cultural donde aniquilaron los turcos todo el patrimonio arquitectónico, principalmente basado en los monumentos históricos. En 1944, Rafael Lemkin, un historiador judío polaco que luego se exilió en Estados Unidos, creó el término genocidio, que significa limpieza étnica, y en 1948 el término fue aceptado por las Naciones Unidas y se reconoce que el genocidio aún impune es el que dio lugar al holocausto sufrido por los judíos entre 1939 y 1945. Por eso quería que Francesc explicara cómo llegó a ahondar tanto y a interesarse por un tema que no es, digamos, mediático, pero que nosotros aprovechamos las oportunidades que nos dan para darlo a conocer. Bueno, ante todo, lo primero quiero explicaros qué quiere decir el término diáspora. Y el término diáspora es un término utilizado para describir la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen de forma obligada. En su caso, el pueblo armenio no se diluyó y comenzaron las grandes migraciones por todo el mundo. Hija de la diáspora es una historia ficticia ambientada en los terribles acontecimientos que llevó a cabo el Imperio Otomano contra el pueblo armenio. Unos hechos que muy bien podían haber pasado de verdad, como otros tantos sí ocurrieron. ¿Cómo ocurrió?, preguntaréis. A menudo las primeras víctimas son las personas más destacadas de la comunidad. Fue durante la noche del 24 de abril de 1915 cuando masivamente apresaron a más de 2.000 destacados intelectuales armenios. Se tenía la convicción de que un pueblo sin intelectuales era un pueblo vendido y desde luego puesto a su suerte. El resto de la población armenia iba a ser deportada a otros países. Mujeres, niños, ancianos y enfermos fueron sacados de sus casas y con ello destruidos todos sus recuerdos, obligados a caminar con escasos víveres durante semanas. Aquello se le denominó las caravanas de la muerte. Y es esto precisamente lo que hemos enmarcado en la portada realizada por el artista Alex Bautista, al cual agradezco por supuesto su magnífico trabajo. Y esto es lo que queremos refrescar en las caravanas de la muerte. Y ahora, sin más, quisiera leeros una pequeña introducción de la novela. La historia encarna una de las miles de mujeres que componían dichas caravanas. Maritza Navaldian es la persona en la que nadie imagina capaz de nada, pero que sin embargo es la que hace cosas que nadie imagina. Nació en 1898 en el seno de una familia humilde armenia.
17 años cumplió cuando se llevó a cabo por parte de Turquía el cruel holocausto contra el pueblo armenio. Durante toda su vida había llevado en su corazón y en su mente el profundo sentimiento sufrido de su querida Anatolia. Aquellos terribles y desgarradores recuerdos habían sido un lastre demasiado grande durante todos los años de su vida. Sentía que había llegado al fin el momento, tenía que soltar el peso emocional que para ella representaba. No debía irse a la tumba sin que el mundo supiera la verdad de todo lo que allí pasó. Durante aquellos terribles acontecimientos, Marisa sufrió vejaciones y humillaciones como muchas otras mujeres sufrieron. Fue víctima de una cruel violación consumada por el oficial Tarkan, su antiguo maestro de escuela. 9 meses después, y en medio de todo el caos reinante por la Gran Guerra, alumbró a una preciosa niña. Sabía muy bien que ni ella ni su bebé lograrían sobrevivir. Con todo el dolor de su corazón, Marisa se vio abocada a dar a su pequeña en adopción. A sus 86 años de edad y gravemente enferma, Marisa Navalian había tomado una trascendental decisión, porque va a viajar a Estados Unidos para encontrarse con su hija 64 años después. Espero que os guste la novela. Creo que los actos como el de hoy, la obra como este libro de Frances Hidalgo, ayudan a difundir la cuestión armenia, y la obra es el fiel reflejo de lo que sufrieron nuestros antepasados. Los armenios fueron cobijados en distintas regiones, en distintos países. Se calcula que hay alrededor de 8 millones de armenios dispersos en el mundo. Hay casi 3 millones en Armenia, pero la gran mayoría forma parte de la diáspora. Creo que la novela es un relato muy llevadero, contado con una rigurosidad histórica increíble, con detalles que yo admiro como una persona como Frances ha hurgado, ha profundizado, y creo que hay datos muy contundentes. Quiero explicar que Turquía pone en duda, pone en tela de juicio la veracidad de estos hechos históricos, obviamente contrastados, y creo que obras como esta dan a conocer una realidad histórica y una tragedia que aún se mantiene impune. Por eso quería que Paco explicaras cómo ha llegado a profundizar tanto sin tener parentesco o relación directa, ¿no?, con armenios. Bueno, la idea surgió de una forma un tanto peculiar, sinceramente. Hace pues, casi 3 años, a veces la vida te depara situaciones que no te imaginas. Y bueno, un día estuvimos tomando un café con mi amigo Irán, aquí presente, y bueno, la conversación se fue derivando hacia los hechos ocurridos en Anatolia en 1915, ya que yo sinceramente me dejó un poco, me descuadró, me asombró. Me comentó hechos me relató vivencias de su familia durante aquellos años, y me dio la posibilidad de asistir a algunas conferencias, y fui evidentemente como oyente. A medida que el conferenciante exponía su relato, mi estupor se acentuaba a cada paso. Así que fue entonces cuando comencé a valorar la posibilidad de escribir sobre esta cuestión. ¿Y qué expectativas tienes con el libro? Bueno, mis expectativas son que los lectores disfruten, por supuesto, con la cautivadora y conmovedora historia de Marisa Navalian. Descubrirán entre sus páginas y desvelarán el porqué del intento de exterminio por parte del Imperio Otomano contra el pueblo armenio. La Declaración de los Derechos Humanos nos dice que cualquier persona, independientemente de su raza, de donde viva o de donde venga, tiene unos derechos básicos, los cuales ningún individuo o Estado puede despojarnos de ellos. Todos y cada uno de nosotros tenemos esos derechos simplemente por el mero hecho de ser seres humanos. Creo que es un libro imprescindible para los que
defienden, como es lógico, los derechos humanos. El crimen de lesa humanidad está sancionado desde 1948 por las Naciones Unidas y los armenios esperamos que haya justicia. Los 100 años representan solamente un número concreto, pero hay generaciones que ya se fueron con arrastrando este dolor, arrastrando esta injusticia y con una herida aún sin cicatrizar. Creo que incluso España, el reconocimiento del genocidio por parte de España y de otros países logrará o acentuará la presión sobre Turquía y Estados Unidos para que se reconozca definitivamente este hecho trágico. Y por eso insisto en que la obra de Francés, en mayor o en menor medida, también influye para ese reconocimiento a nivel internacional, pero principalmente por el actor principal, por el Estado genocida que es la República de Turquía. Sí, desde luego existen muchos testigos de lo ocurrido. Sin embargo, a pesar de que el gobierno de los jóvenes turcos tomó sus precauciones, incluso severas restricciones contra los reportajes fotográficos, reportajes de periodismo, sí que hubo muchísimas personas, extranjeros sobre todo, diplomáticos, misioneros, que expusieron lo ocurrido al exterior. Vaya. Ellos fueron los que llevaron la noticia al mundo externo y desarrollaron todas las noticias de lo que allí pasaba. En nuestro país poco se sabe del tema, y lo que se sabe es porque ha sido debido a la preocupación que las comunidades armenias han llevado a cabo. No tenemos que olvidar que lo ocurrido es perder una gran lección para los tiempos venideros, y eso no hay que olvidarlo nunca. Quisiera comentaros que, por mi parte, hija de la diáspora, para mí me ha supuesto muchísimo trabajo. Yo no soy armenio, soy de aquí, de Casa Nostra, de Barcelona, y yo debo de agradecer a la Comunidad Armenia de Barcelona por la información que me facilitó. Tengo que darle las gracias a Armin por su libro de historia del pueblo armenio, escrito por su abuelo. Sin esa documentación no hubiera podido continuar, porque os aseguro que era muy complicado. Ya os he dicho antes que el gobierno de los jóvenes turcos se cuidó muy mucho de que esto no saliera a la luz. Y gracias a esta información y a otras muchas más, por supuesto, de internet, si lo sabes utilizar como Dios manda, te da muchísimas facilidades. Vi documentales, recopilé muchísimo trabajo, información, y ya digo, la comunidad armenia me proporcionó, mi amigo Mira, me proporcionó una documentación muy difícil de conseguir, y fueron 3 años de durísimo trabajo, que ahora vemos la recompensa en un magnífico libro que me encanta cómo lo han hecho, todas las páginas adornadas, parece que es un libro navideño, muy bonito, y estoy muy contento con el trabajo que ha hecho mi editora Lidia Fernández. Bueno, yo al contrario, gracias por nombrarme, pero estoy yo agradecido porque repito que me siento identificado, y así tantos armenios de la diáspora. O sea, yo no soy importante en absoluto en ese contexto, pero por ejemplo mi abuelo materno sobrevivió a partir de esconderse en la barriga de un caballo muerto durante una semana. Luego lo salvaron los beduinos, y es por eso que él posteriormente a ese hecho hablaba mucho mejor árabe que armenio. Y luego entonces llegó a un orfanato y quiso recuperar su armenidad, teniendo en cuenta que él había sido el único sobreviviente de los 26 integrantes de su familia. Y así conoció a mi abuela en el orfanato, y luego a través de un barco llegaron a Uruguay sin saber dónde quedaba o qué era. Y mi abuela de Uruguay también sufrió un montón de vicisitudes, vejaciones, no tenía el fin, el objetivo de disfrutar. Ella no estaba acostumbrada, y entonces siempre
nos transmitía a los nietos que si veía que los nietos disfrutaban era como que ella estaba disfrutando, pero ella no se lo permitía. Y así hay un montón de historias que están reflejadas en el libro de Francesc y contadas con una minuciosidad sorprendente y positiva, por supuesto, porque esa fue la realidad, y por eso esta señora con 86 años logró parcialmente su objetivo, que era reconocer a su hija que había entregado en adopción 64 años después. No quiero contar el final. No. Bueno, la novela está compuesta por varios puntos, sobre todo tres muy importantes, básicos para entender. Primero, los Navaldian, es una familia armenia, unidos por una arraigada amistad con la familia Sakir turca. Con ello lo que quiero dar a entender al lector es que a pesar de todo es posible una buena convivencia entre armenios y turcos, ¿por qué no? Tanto es que la hija de los Navaldian y el hijo de los Sakir se unen en matrimonio y pasan a ser ambas familias una sola. Otro punto muy importante a destacar son los relatos que Maricha Navaldian hace sobre su vivencia durante el genocidio. Es por ello que constantemente plasmo la obra durante los primeros años 80 y cómo a través de sus reflexiones retrocedo a los años del asedio contra el pueblo armenio. Pretendo con ello que el lector se sensibilice poniéndose en la piel del personaje en todo momento. Os aseguro que pondrá la piel de gallina. Otro punto que quiero destacar es la constante lucha por sobrevivir, por proteger a los suyos, por protegerse a sí misma y reencontrarse con la razón de su vida, que es su hija. Mis expectativas, ya lo he dicho antes, son que los lectores, por supuesto, disfruten con la cautivadora y la conmovedora historia que descubriréis entre sus páginas, y ya también lo he comentado, desvelar el porqué el intento de exterminio del Imperio Otomano contra el pueblo armenio. Injusto a todas luces. Si quieres añadir alguna cosita más. Porque esta política de aniquilación, de destrucción, de exterminio continúa hasta nuestros días, o sea, la política de Turquía mantiene ese objetivo de eliminar la causa armenia. Es por eso que hay intelectuales que han sufrido vejaciones y persecuciones en Turquía, que dictó el artículo 301 de su Código Penal, impone duras sanciones para los ciudadanos que hablen del genocidio o que atenten contra la integridad de su país. Y por eso bueno, con esa base, con ese fanatismo, fue asesinado en el año 2007 el periodista de origen armenio residente en Turquía, Hrant Dink, que él promulgaba, impulsaba la reconciliación armenio-turca a partir del reconocimiento del genocidio, o sea que Turquía reconociera su propia historia para afrontar el futuro. Bueno, yo para finalizar quiero hacer varios agradecimientos. Céntrate, Paco. Tranquilo. Quiero agradecer agradecer a mi hermano José Luis, recientemente fallecido. Sé que está aquí conmigo. Agradecer a mis hijos Marco y Adrián, a mi esposa Trini, por la infinita paciencia que tenía de soportar tantas horas de soledad mientras yo escribía esta novela. A ti, Armen, y en mi nombre y en el nombre de Mundibook y de mi editora Lidia Fernández por colaborar. Por supuesto, a Ediciones Mundibook por confiar en mí
en este proyecto hasta el final y seguramente en otros muchos proyectos más. Viva Sevilla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte a mi lado. Eres un gran amigo. Muchas gracias. También quería, por supuesto, que agradecer, pero quiero resaltar el gesto tuyo que me has permitido hacer algunas correcciones el año pasado y lo has tomado de buen grado, de buen modo. Claro. Y bueno, has mantenido una modestia increíble y yo elogio y pondero que no siendo armenio, te haya interesado nuestro tema, nuestra causa, y por eso solo me queda agradecerte eternamente. Bueno, yo por mí solo quiero saludar a Miran, a ti, a la comunidad armenia de Barcelona, que me consideren uno más, porque lo soy. Gracias.